Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Dicen que manejar de noche en la Ciudad de México no es para cualquiera, y la verdad es que sí está cabrón. Pero a mí no me queda de otra. ¿Qué hago si el micro es lo único que me da para vivir? Ya me acostumbré a las calles vacías, a los borrachos tambaleándose en las paradas y a uno que otro susto cuando un auto sospechoso parece seguirte. Pero esa noche fue diferente. Arranqué el turno como siempre, checando que el micro tuviera diésel suficiente y las luces jalando. Tomé mi ruta del día, donde rara vez encuentras pasajeros a esas horas. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, como si el cielo se hubiera caído y tapara todo con un velo gris. Apenas se veía a unos metros adelante, así que iba despacito, tanteando más con los instintos que con los ojos. Iba justo por una avenida solitaria cuando la vi. Una monja, parada bajo un poste de luz que apenas funcionaba, parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. Era una imagen bien rara, como sacada de una película vieja. Lo primero que mi mente traicionera me dijo fue: «A la madre, ahí está Balak». Quien haya visto la película de la monja me entenderá. Ella estaba ahí, de pie, con un hábito blanco que parecía brillar entre la mugre de la calle y la niebla pesada. Por un segundo pensé en seguir de largo, porque algo no se sentía bien, pero no sé. Supongo que fue el respeto o el miedo a que fuera un mensaje de allá arriba, así que me detuve. «Buenas noches, hermana», le dije cuando abrí la puerta y subió. Ella no respondió nada, ni un gracias, ni un gesto con la cabeza. Solo subió en silencio, con pasos lentos, y se fue directo al fondo del micro. Su hábito estaba limpio, como si acabara de salir de lavar, y su rostro era serio, frío, sin ninguna expresión. Pensé en cobrarle el pasaje, pero la neta me dio pena. ¿Cómo le voy a cobrar a una monja? Me dije, Dios proveerá a Nacho. Mejor no hagas corajes. Mientras avanzaba, trataba de concentrarme en manejar, pero no podía. Había algo en esa mujer que me ponía nervioso. Cada vez que miraba el retrovisor, ahí estaba ella, sentada en la última fila, con la vista fija en mí. Era como si me atravesara con los ojos, aunque no decía ni hacía nada. El silencio era pesado, tanto que el rugido del motor parecía opacado por su presencia. Y luego pasó algo que me puso la piel chinita. Justo cuando tomé una curva, sentí un escalofrío, como si alguien me hubiera soplado en la nuca. Miré por el retrovisor y la monja seguía ahí, inmóvil, pero juraría que vi una ligera sonrisa en su rostro. Algo casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón empezara a latir como loco. Intenté calmarme. Me dije, «No seas pendejo, Nacho, es solo una monja. Seguro va a visitar a alguien enfermo o viene de rezar». Pero cada minuto que pasaba, ese silencio y esa mirada me carcomían. Para colmo, la niebla se puso más densa, como si el micro estuviera entrando en una nube. Las luces delanteras apenas iluminaban el camino, y de repente sentí que algo no estaba bien con la carretera. «Chingada madre, esto parece el camino al infierno», murmuré para mí mismo, tratando de hacerme el valiente. Pero en el fondo sabía que algo raro estaba pasando. No era normal que una monja viajara sola a esas horas, en un lugar tan solitario. Y mucho menos era normal esa sensación que me daba, como si su presencia llenara el aire de una energía pesada, algo que no podía explicar pero que sentía en los huesos. Esa fue la primera señal de que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Seguía manejando por esas calles vacías, apenas viendo el camino con tanta niebla, cuando en una esquina
vi a un grupo de hombres esperando. 5, para ser exactos. Uno de ellos hacía señas para que me detuviera. Me acerqué despacio, porque la vibra de esa monja en la parte de atrás todavía me tenía inquieto. Pensé, Nacho, ya cálmate, no pasa nada, son clientes y hay que chambear. Los hombres subieron rápido, como si estuvieran huyendo de algo. No parecían borrachos ni vagos, pero tampoco eran tipos comunes. Traían ropa normal, pero sus rostros estaban pálidos y tensos. Uno de ellos llevaba una bolsa negra que parecía pesar un chingo, como si cargara ladrillos o algo peor. No quise preguntar, no es mi estilo andar de metiche, pero algo no cuadraba. «Buenas noches», dije, tratando de romper el silencio incómodo. Solo uno me contestó con un «buenas» seco. Los demás ni me voltearon a ver, me pagaron y se acomodaron en los asientos del medio, justo frente al pasillo, y comenzaron a murmurar entre ellos. No entendí mucho de lo que decían, pero las palabras tranza y entrega salieron más de una vez. Mientras avanzaba por la ruta, empecé a notar cómo los hombres lanzaban miradas rápidas hacia atrás. Uno de ellos, un tipo flaco con ojos hundidos, se quedó helado de repente. Estaba viendo algo en el fondo del micro. Seguí su mirada por el espejo retrovisor y, claro, estaba fija en la monja. Ella seguía sentada ahí, inmóvil, con las manos juntas sobre las piernas y esa mirada seria que parecía perforarte. «¿Quién la dejó entrar?», murmuró el flaco, casi sin aire. Su voz sonó más a un ruego que a una pregunta. «¿Qué dices, carnal?», pregunté, fingiendo calma, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «La monja», dijo, ahora más fuerte, casi gritando. «¿Quién la dejó entrar? Ella no debería estar aquí». Los demás lo voltearon a ver como si se hubiera vuelto loco, pero luego sus caras también cambiaron. Uno por uno, comenzaron a mirar hacia el fondo del micro, y sus expresiones pasaron de confusión a puro miedo. «Cálmense, no pasa nada», intenté decirles. «Es una pasajera, como ustedes». El flaco negó con la cabeza, con los ojos casi desorbitados. «No, no es normal. No puede ser normal. Nadie la vio subirse. Eso me dejó helado. Claro que la vi subirse. Yo mismo le abrí la puerta, pero ahora que lo pensaba, no había escuchado el sonido de sus pasos al entrar, y aunque estaba sentado frente al volante, sentí que algo no cuadraba. Antes de que pudiera decir algo más, la monja empezó a murmurar. Al principio pensé que estaba rezando algo suavecito, pero luego las palabras se hicieron más claras. No entendía lo que decía, pero sonaba a latín o algo por el estilo. El tono de su voz era bajo, casi un susurro, pero llenaba todo el microbús como un eco que no terminaba. «Que se calle, haz que se calle», gritó uno de los hombres, agarrándose la cabeza con las manos. El tipo de la bolsa negra intentó levantarse, pero sus piernas temblaban tanto que volvió a sentarse de golpe. Fue entonces cuando lo sentí, un frío seco que me caló hasta los huesos. No era normal, no era el frío de la madrugada, era un frío raro, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. Los vidrios del microbús comenzaron a empañarse desde adentro, y cuando puse la mano en el volante, sentí una vibración extraña, como si el microbús estuviera vivo y no le gustara lo que estaba pasando. «Hermana, deje de rezar, nos está asustando», solté sin pensarlo, volteando hacia el espejo. Pero ella no se detuvo. Su voz, aunque baja, parecía ganar fuerza, como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. De repente, el flaco empezó a llorar. «No, por favor, no me lleves, no me lleves», gritaba, mirando a la monja como si fuera el mismo diablo. Sus gritos hicieron que los demás se movieran hacia adelante, alejándose de ella como podían, aunque el espacio en el microbús no daba para mucho. Yo ya no sabía qué hacer. Quise detenerme y abrir la puerta para que todos bajáramos, pero el microbús no me obedecía. Aceleraba y frenaba solo.
como si alguien más tuviera el control, y en el retrovisor, los ojos de la monja parecían brillar. Lo feo llegó cuando el tipo de la bolsa negra intentó abrir la ventana para saltar, pero la bolsa se le resbaló y cayó al piso, abriéndose. De ahí se deslizó algo envuelto en plástico, algo que parecía un brazo humano. La sangre se escurrió por el pasillo, y el hedor hizo que casi vomitara. La monja se quedó inmóvil, pero su voz ahora era clara como el día. Nadie puede escapar de sus pecados. El microbús seguía avanzando, y yo estaba cagado del miedo. Primero una monja que daba terror, y luego ese cabrón llevaba, al parecer, una persona mutilada en su bolsa. Por si faltara algo, ahora el volante parecía moverse por su cuenta, y el pedal del acelerador ya ni respondía. Los hombres, en cambio, parecían haber perdido el control por completo. Uno de ellos, el más joven, que llevaba una gorra raída, comenzó a llorar de la nada. Se abrazaba a sí mismo, murmurando palabras que no se entendían bien. No era mi culpa, no era mi culpa. Ellos lo pidieron, repetía una y otra vez, como si se estuviera confesando con alguien invisible. El tipo de la bolsa negra, todavía sentado al frente, se puso de pie de golpe. Su cara estaba llena de sudor, y sus ojos eran dos pozos de puro miedo. «Ya estuvo bueno, esto es su culpa, cabrones», gritó señalando a los demás. «Yo no quería, ustedes me forzaron, fue idea de ustedes, no mía». «¿De qué estás hablando, imbécil?», respondió uno más con la voz temblorosa. «No saques esas cosas aquí». La tensión estaba por explotar. Los hombres ya no disimulaban su miedo. Algunos se miraban entre ellos con odio, mientras el de la gorra seguía llorando como un niño. Y en medio de todo eso, la monja, que no había hecho nada más que recitar esas oraciones raras, se levantó por primera vez. «Nacho». Sentí que se me apagó el cerebro en ese momento. ¿Sabes esa sensación cuando sabes que algo malo está por pasar, pero no puedes moverte? Pues así me sentía yo. Ella se paró con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y caminó hacia el frente del microbús. Su vestido blanco se movía apenas, y sus zapatos no hacían ruido contra el piso del pasillo. Era como si flotara. Cuando llegó al centro, alzó la mirada y habló con una voz que no parecía humana. No era ni aguda ni grave. Era como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «Roberto Salinas», dijo. El hombre de la bolsa negra dio un paso hacia atrás, como si lo hubieran golpeado en el pecho. «¿Qué dijo?» «Roberto Salinas», repitió la monja con la misma voz espeluznante. «El hombre que dejó a 3 niños sin padre por robarles el pan». Yo no entendí nada, pero el tipo sí. Su cara se transformó en puro pánico. «No sé de qué está hablando. Yo no hice nada». La monja no lo escuchó o no le importó. Dio un paso más hacia él y continuó. 31 de julio, hace 2 años, barrio de La Lagunilla. Un hombre que cargaba fruta para venderla en el mercado. Lo emboscaron, le robaron, y tú fuiste quien lo apuñaló. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. El tal Roberto comenzó a temblar, negó con la cabeza y retrocedió hasta chocar con el asiento de atrás. «No, eso no es cierto. No fue así, no quería hacerlo, ellos me obligaron». Pero la monja no se movió, solo lo miró con esos ojos negros que parecían tragárselo. «Los pecados siempre pesan, Roberto, y los tuyos ya no tienen redención». De repente, el hombre se dejó caer de rodillas, sosteniéndose la cabeza con las manos. Empezó a gritar, pero no como alguien que pide ayuda. Era un grito de puro dolor, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Lo peor fue cuando dejó de gritar. Primero levantó la cara. Sus ojos estaban completamente vidriosos, como los de un pescado muerto. Luego, su cuerpo se desplomó de lado, quedando inmóvil en el pasillo. Yo no sabía qué hacer. Todo el microbús estaba en silencio, excepto por los sollozos del chico de la gorra. Miré el cuerpo de Roberto, pero no me atreví a tocarlo. «¿Está muerto?», preguntó uno de los hombres, apenas en un susurro. Yo solo pude encogerme de hombros.
No quería confirmarlo. La monja no dijo nada más. Volvió a su lugar y se sentó como si nada hubiera pasado, con las manos juntas sobre el regazo. Y lo peor era que todavía no habíamos llegado al final del camino. El cuerpo de Roberto seguía tirado en el pasillo, inmóvil, y nadie se atrevía a acercarse. Yo, desde mi asiento, solo podía agarrar con fuerza el volante, aunque ya no sentía que tuviera el control de nada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los hombres con la voz apenas audible. Era el que había estado sentado al fondo, un tipo moreno, flaco, que no había dicho mucho hasta ahora. «¿Qué hacemos?», le respondí sin quitar la vista del camino. «¿Qué chingados voy a saber yo? Esto ya se salió de todo. Mejor que nadie se mueva hasta que lleguemos a la base, y ahí vemos». Pero claro, no fue tan fácil. El chico de la gorra, todavía sollozando, empezó a moverse de un lado a otro en su asiento. Se jalaba el cabello y murmuraba cosas que nadie podía entender. «¡Cállate!», le gritó el tipo moreno, pero eso solo empeoró las cosas. El chavo se levantó de golpe, como si algo lo hubiera picado. «¡Yo no quiero morir! ¡Yo no hice nada malo!», gritó con una voz desgarrada. La monja, desde su lugar, volvió a hablar. Su voz era calmada, pero tenía ese tono que hacía que cada palabra te pesara en el alma. «Luis Ávila», dijo, pronunciando el nombre como si lo conociera de toda la vida. El muchacho se detuvo en seco, como si un rayo lo hubiera alcanzado. «¿Cómo sabe mi nombre?», balbuceó, con los ojos abiertos como platos. La monja se levantó otra vez. Caminó con la misma calma de antes hasta pararse frente a él. «Luis Ávila», repitió. «El hombre que traicionó a su mejor amigo por unas monedas». Luis se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose. «No, eso no es cierto. Yo no quería». 19 de marzo, continuó la monja ignorando sus protestas. «Tu amigo Rodrigo te confió todo. Tú lo entregaste. Lo mandaron al río y lo encontraron 3 días después. No podías vivir con la culpa, pero tampoco hiciste nada por evitarlo». El muchacho comenzó a gritar. No eran palabras, solo gritos desesperados. Se agarraba el pecho, como si algo lo estuviera aplastando por dentro. Los demás hombres lo miraban con puro horror, pero nadie hacía nada para ayudarlo. Yo no podía quitar los ojos del retrovisor. La cara de la monja estaba tranquila, pero había algo en ella que me hacía sentir que todo estaba a punto de estallar. Y entonces pasó. Luis, todavía gritando, se llevó las manos al cuello. Su cara se puso roja, luego morada, como si no pudiera respirar. Se tambaleó un par de pasos chocando con los asientos antes de caer de rodillas. Su cuerpo se sacudió un par de veces y luego quedó completamente quieto. Nadie se movió, nadie dijo nada. Solo se escuchaba el ruido del motor y mi respiración, que estaba tan agitada que parecía que acababa de correr un maratón. «¿Qué está pasando aquí?», dijo uno de los hombres, el más corpulento, con la voz temblorosa. «Esto no es normal. Esta vieja no es de Dios». Quise decir algo, cualquier cosa para calmarlo, pero no me salían las palabras. La monja, por su parte, volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. Se sentó, juntó las manos y cerró los ojos, como si estuviera rezando. El tipo corpulento no aguantó más. Se levantó, temblando de pies a cabeza, y comenzó a caminar hacia la puerta. «Yo me bajo aquí, esto ya se chingó. No puedes bajarte en medio de la nada», le grité tratando de razonar con él. «No me importa, no me quedo ni un minuto más en este pinche micro». Se paró frente a la puerta y la golpeó con las manos. «¡Ábreme, cabrón! ¡Ábreme!». Quería abrirle, de verdad que sí, pero el botón no funcionaba. Parecía atascado, como si el micro no quisiera dejarlo salir. Entonces, la monja habló por tercera vez. «Manuel Ortega», dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. El corpulento se giró lentamente, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. «La deuda siempre se paga», dijo la monja, y de repente,
Manuel gritó de una forma que nunca había escuchado. Fue un grito lleno de terror y dolor. Sus piernas se doblaron y cayó al piso, agarrándose el pecho. Podía ver cómo su cuerpo se retorcía, como si algo lo estuviera aplastando desde adentro. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Todo estaba fuera de control, y lo peor es que sentía que el siguiente podía ser yo. Después de lo que pasó con Manuel, yo ya no sabía ni qué hacer. Mi cabeza daba vueltas, las manos me temblaban sobre el volante, y sentía como si me hubieran robado el aire de los pulmones. Miré por el retrovisor y ahí estaba la monja, sentada en su lugar, como si nada hubiera pasado. Tenía los ojos cerrados y las manos juntas, como si estuviera rezando. Pero yo sabía que eso no era ninguna oración normal. De los hombres, solo quedaban dos: el moreno que había estado callado casi toda la noche y un tipo medio canoso que no dejaba de sudar. Estaban en un rincón, murmurando entre ellos, pero el miedo en sus caras era evidente. Ninguno se atrevía a mirar a la monja directamente. «Esto no puede estar pasando. Esto no es real», dijo el canoso, casi llorando. «Pues lo parece, cabrón», respondió el moreno. «No sé qué hicimos para merecer esto, pero no pienso quedarme aquí a esperarla». El moreno se levantó de golpe y caminó hacia mí. «Bájame, chofer. Ahora». «Ya te dije que no puedo abrir la puerta», le respondí señalando el botón atascado. «Pues rompe el pinche vidrio, pero yo no me quedo aquí», gritó con los ojos desorbitados. El canoso lo siguió de cerca, igual de desesperado. «Haz algo, por favor, nos va a matar a todos». Justo cuando el moreno estaba a punto de golpear el vidrio con el puño, la monja abrió los ojos. No sé cómo explicarlo, pero el aire del micro cambió de golpe, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Su mirada se clavó en él, y el moreno se quedó congelado, como si lo hubieran atrapado en medio de un terremoto. «Carlos Mejía», dijo la monja, con esa voz que hacía que todo dentro de ti se revolviera. «El hombre que dejó morir a su hermano por unas monedas». El moreno dio un paso atrás, tambaleándose. «No, no es cierto. Eso no pasó», gritó, pero su voz sonaba más como un ruego que como una negación. «Te lo pidió de rodillas», continuó la monja, levantándose de su asiento. «Te suplicó que lo ayudaras, pero tú lo dejaste. Y ahora su sangre te llama». Carlos se agarró el pecho y empezó a gritar. «No quería, no tenía opción, no quería morir yo también». La monja avanzó hacia él, lenta pero segura, mientras él retrocedía, tropezando con los asientos. Cuando llegó al fondo del micro, ya no tenía a dónde ir. Se acurrucó contra la ventana, llorando y suplicando, pero la monja no se detuvo. Se inclinó hacia él, le susurró algo al oído que ninguno de nosotros pudo escuchar, y en ese momento, Carlos se desplomó. El canoso y yo nos quedamos viendo la escena con los ojos bien abiertos. Yo no podía moverme, y él parecía a punto de desmayarse. El cuerpo de Carlos estaba ahí, sin moverse, pero en su cara había una expresión de puro terror, como si hubiera visto al mismo diablo. «Dios mío», murmuró el canoso, juntando las manos como si estuviera rezando. «Por favor, no me hagas nada. Yo no soy como ellos. Yo no he hecho nada malo». La monja se giró lentamente hacia él, y en ese momento supe que no había forma de detener lo que estaba pasando. Era como si ella ya supiera todo, como si estuviera ahí solo para hacer justicia. «Arturo López», dijo, y el canoso cayó de rodillas antes de que pudiera terminar de hablar. «El hombre que usó a los inocentes para esconder sus propios pecados». «No, por favor», suplicó Arturo, con lágrimas corriendo por su cara. «Yo no quería, no sabía lo que iba a pasar». «Los usaste como escudos», continuó la monja, avanzando hacia él. «Les mentiste, los engañaste, y cuando llegó la hora de la verdad, los dejaste morir para salvarte a ti mismo». Arturo se agarró la cabeza con las manos, sacudiendo la cabeza como si quisiera borrar lo que ella estaba diciendo. Pero no sirvió de nada.
La monja extendió una mano hacia él, y en ese momento, el micro empezó a vibrar. Sentí el volante temblar bajo mis manos, y las luces parpadearon como si el micro estuviera a punto de apagarse. Arturo comenzó a gritar, un sonido tan desgarrador que me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, él ya estaba tirado en el suelo, igual que los demás. El silencio volvió, pero esta vez no me pareció un alivio. Estaba solo con la monja, y no sabía si yo sería el siguiente. Tragué saliva y miré por el retrovisor. Ella ya no estaba en su asiento. ¿Qué quiere de mí?, pregunté con la voz temblorosa. De repente, sentí una mano en mi hombro. Casi brinqué del susto, pero no me atreví a girarme. Conducía sin saberlo, dijo la monja ahora parada junto a mí. No hay culpa en tu alma, pero nunca olvides lo que viste esta noche. Sentí su mano alejarse, y cuando me atreví a mirar, ya no estaba. El micro se detuvo solo, como si entendiera que ya no tenía a dónde ir. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas y llamé a los policías, pero cuando llegaron no había nada. Sin embargo, las noticias sacaron una nota donde una banda de maleantes había sido asesinada, según por un ajuste de cuentas. Para mi sorpresa y horror, las fotos de las víctimas eran las mismas de los cabrones que vi en el autobús.